El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escucha el dabar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. ¿Cuántos quieren recibir palabra de Dios en este día? Bien, el tema que en este tiempo hemos decidido compartir, el tema, ¿sí?, es la dispensación del reino. La dispensación del reino. Ese es el tema. Y vamos a leer varios pasajes de la Escritura que nos van a servir como fundamento para esta enseñanza. Escuchemos entonces con suma atención para seguir la lectura bíblica de estos pasajes. Apocalipsis capítulo 20, versos 7 al 15. Apocalipsis verso 7 al 15. Capítulo 20, versos 7 al 15. Del capítulo 20. Capítulo 20, versos 7 al 15. 7 hasta el 15. Y seguimos con el capítulo 21, versos 1 al 3. Versos 1 al 3. Dígame amén cuando ya tengan el pasaje para leer. Mándenme una señal, dígame amén. Muy bien. Apocalipsis 20 del 7 al 15 dice así: Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Amén. Amén. Dios nos bendiga por esta poderosa palabra. Vamos a orar. Le pedimos al Señor que nos dé un corazón entendido, nos dé entendimiento espiritual de su santa y bendita palabra. Oremos. Padre, gracias te damos por tu palabra.
Tu palabra es viva, es eficaz. Tu palabra es verdad, Señor. Te damos gracias porque tú nos has elegido y nos has prodigado tu palabra para que nosotros vivamos por ella, Señor. Te rogamos, conforme a lo que tú mismo has prometido, guiarnos con tu Espíritu Santo hacia todo aquello que es sano, que es verdadero, que contribuya a nuestra edificación. Reprendemos, Señor, por la autoridad que tú nos das, todo espíritu contrario a este propósito, todo espíritu que entorpezca el entendimiento espiritual de todos aquellos que escuchan, que ven. Trae luz, Señor, en donde quiera que haya oscuridad. Quita toda ceguera, Señor, de aquellos que están espiritualmente ciegos. Quita la sordera, Señor, de aquellos que están sordos a tu palabra, que no pueden tener entendimiento espiritual. Abre, Señor, sus sentidos espirituales, te lo rogamos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Y el pueblo de Dios dice, amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Reitero nuestro tema el día de hoy para meditar en él: la dispensación del reino. Vamos a introducirnos para dar respuesta a algunas preguntas y algunas expresiones, algunos vocablos que de pronto usted, sea la primera vez o la segunda vez que usted las escuche, pero que usted no tiene muy claro lo que eso significa. Atiendan, por favor, porque estuve revisando en la internet enseñanzas doctrinales con respecto a este tema y son muy pocas. Son muy pocas. La mayoría de las personas que publican estudios de la palabra de Dios, maestros, predicadores, no son de la misma corriente teológica en la que usted y yo estamos marchando, estamos caminando. La mayoría de las personas que publican enseñanzas sobre este tema, que es el campo de la escatología bíblica, no son de la misma corriente que usted y yo pertenecemos. Usted y yo somos de una corriente que denominan la corriente dispensacionalista, porque creemos que Dios es un Dios dispensacionalista y que Él nos ha revelado su palabra a través de dispensaciones que involucran una serie de pactos o pautas en las que Dios trata por esos periodos de tiempo, trata con el hombre. La mayoría de los que publican sobre estos temas en la internet no son dispensacionalistas, son gente denominada así técnicamente, denominados como teólogos del pacto, ¿sí? Teólogos del pacto o la teología del pacto. Ellos niegan que existan dispensaciones o periodos de gobierno, como lo vas a aprender, qué es lo que es una dispensación, y dicen que Dios no trata con el hombre por medio de dispensaciones, sino que lo hace a través de pactos. Bueno, vamos a aprender en el día de hoy que la Biblia sí sostiene que Dios trata con el hombre en un periodo de tiempo determinado, y en cada periodo, en cada tiempo dispensacional en los que Él trata con el hombre, lo hace por medio de pactos. O sea que los pactos y las dispensaciones están ligados realmente, no separados como algunos lo plantean. Nosotros no somos de esa corriente teológica, somos dispensacionalistas. Además,
creemos literalmente a que Dios no solo es un Dios de pactos, sino que Dios es dispensacionalista. Dios es dispensacionalista. Este vocablo dispensación viene de un vocablo griego, oikonomos, de donde viene la palabra economista. ¿Y qué es lo que Dios hace? ¿Qué es lo que Dios nos muestra en su palabra? Que Él es un economista y administrador de nuestros tiempos. A su nombre. A su nombre. Y eso no se puede negar. Vamos al libro de los Hechos, por favor. Les invito a que busquen allá en el capítulo 17. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, y podemos leer el verso 30. Allí te dice bien claro el apóstol Pablo, allí predicando en el Areópago de Atenas, que Dios es quien ha prefijado el orden de los tiempos y de las edades. Dios es el economista por excelencia del tiempo. Dios es el administrador de nuestros tiempos. Él fue el que creó el tiempo. A su nombre. A su nombre. Capítulo 17, libro de los Hechos. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Podemos continuar. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dándole fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es. El mundo desconoce hoy que Dios tiene los tiempos nuestros, los tiene en su mano, y que Él está al control. Todo lo que nos está ocurriendo en este tiempo ya está en la mano de Dios, está planificado. Ya está planificado. En ese mismo discurso que da el apóstol a los atenienses, en ese mismo discurso, Pablo le dice a ellos: Dios tiene prefijado los órdenes del tiempo y las edades. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que si Dios tiene un plan con estos tiempos, esto quiere decir que va a haber un principio, como la Biblia lo muestra, pero también va a haber un final. También va a haber un final. Estoy diciendo, los tiempos como tal, como existen ahora, van a llegar a un final. Muchos creen que esto va a estar así por siempre, que las situaciones que se están viviendo, los hechos que están ocurriendo, esto va a ser así por siempre. No. Hay un tiempo final, mi amado hermano, para estos tiempos. Hay un tiempo final, y eso está en la mano de Dios. Eso está en el sabio consejo de Dios. Podemos introducirnos inmediatamente para que usted entienda, cuando estamos hablando de la dispensación del reino, exactamente a qué nos estamos refiriendo. La palabra de Dios nos revela que Él, cuando creó el tiempo, lo dividió en períodos cronológicos, a los que escritores sagrados le llaman dispensaciones. Dispensaciones. Dios prefijó, Dios planificó nuestros tiempos, los dividió en periodos, y a esos periodos los escritores sagrados le llaman dispensaciones. Y ya te expliqué que el vocablo dispensación viene del vocablo oikonomos, de donde se derivan palabras como economista, ecónomo, economía. De ahí viene. Y literalmente un oikónomo es aquel que gobierna sobre una casa. La creación de Dios es su casa, y Él, como creador de su casa, Él es el mayordomo, Él es el administrador de su casa. A su nombre. Una dispensación es un periodo de tiempo en el que Dios,
por medio de un programa de gobierno, trata con el hombre. Ahí está. Se conocen por lo menos 7 de ellas: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. Entonces, hemos escuchado que una dispensación es un periodo de gobierno, un periodo de tiempo, está enmarcado por un tiempo en el que Dios trata con el hombre. Esos tratos están determinados por un pacto. De modo que a veces en una dispensación hay como mínimo un pacto. Son las reglas de juego por las que Dios trata con el hombre. Pero a veces hay más de uno, como lo vamos a ver. La Biblia nos revela por lo menos que hay 7 dispensaciones. 7. Y nos revela también de que por lo menos hay 8 pactos que están inmersos dentro de cada una de esas dispensaciones. Entonces tenemos 7 dispensaciones, 8 pactos. 7 dispensaciones, 8 pactos. Y podemos entonces entrar en la primera para descubrir cuánto tiempo duró cada una. ¿Quién es el personaje principal? Y también vamos a aprender que cada dispensación termina con un fracaso del hombre. El hombre le falla al pacto que Dios establece en ese periodo de gobierno. Pero Dios en su misericordia nuevamente hace una nueva revelación, establece un nuevo pacto para seguir tratando con el hombre, porque Dios es fiel. Y por eso aprendemos que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces enfoquémonos en la primera de estas 7 dispensaciones. ¿Cómo se llama? Dispensación de la inocencia. La dispensación de la inocencia. Dispensación de la inocencia. Es la primera. Es la primera de ellas. La primera de las 7 se llama la dispensación de la inocencia. ¿Cuánto tiempo duró? Es lo primero que queremos compartir. ¿Cuánto tiempo se dice que duró? Desconocido. El tiempo en que duró esta dispensación es desconocido. No se sabe con exactitud cuánto tiempo duró la dispensación de la inocencia. Un obispo cristiano inglés llamado James Husher hizo una cronología de esos tiempos que Dios creó. ¿Basado en qué? En ciertas interpretaciones que él hizo del capítulo 1 del libro de Génesis. Creencia que aún comparte la tradición judía. El Antiguo Testamento fue escrito en idioma hebreo. El idioma hebreo era el idioma, hasta el día de hoy ellos hablan un dialecto del hebreo llamado el arameo. Pero el primer idioma que ellos hablaron fue el hebreo. El hebreo. Y en ese idioma fue que Dios le dio a conocer a su pueblo su voluntad, su palabra, sus designios en el idioma hebreo. El obispo Husher hizo un análisis de Génesis capítulo 1 verso 1. Y él fue al idioma original del antiguo pacto. Él fue al hebreo. En el hebreo, Génesis 1:1, que está traducido al español de esta manera en nuestras traducciones, la mayoría de ellas, Reina Valera del 60 y otras más, Génesis 1:1 está traducido al español como: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si tú cuentas las expresiones que allí fueron traducidas al español del hebreo directamente,
vas a contar que hay 10 palabras. ¿Sí? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 10 palabras. Pero Husher fue al texto hebreo original. Y en el texto hebreo no hay 10 palabras. En el texto hebreo hay 7 palabras. ¿Cuáles son esas 7 palabras? Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Vet, Haaretz. Te lo voy a leer nuevamente. No tienes que saber cómo se escribe, pero sí tienes que saber cómo se dice para determinar cuántas palabras hay allí en ese verso. Bereshit va 1, Bara 2, Elohim 3, Et 4, Hashamayim 5, Bet 6, Haaretz 7. 7 expresiones en el idioma original. ¿Cuál fue la conclusión a la que llegó Husher? Conclusión a la que ya había llegado la tradición judía. La conclusión es que Dios en 7 periodos, 7 tiempos, distribuyó la duración de la creación, de esta primera creación que dice ahí en ese verso que Dios realizó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allá hay una primera creación. Dios la diseñó desde el principio para que durara en tiempo 7 periodos. Los judíos se atrevieron a afirmar que esos 7 periodos eran 7000 años. Husher no los contradijo. El obispo inglés Husher no los contradijo. Y Husher trazó una cronología desde el momento en que Dios creó a Adán y a Eva. Husher dice que efectivamente el hombre, lo que tiene de haber sido creado el hombre, son 6000 años. Y es interesante que el pueblo judío en su calendario, ellos comenzaron a contabilizar el tiempo no desde que Dios creó a Adán y a Eva, sino desde que Dios llamó a Abraham de allá de Ur de los Caldeos. Y él dijo: son 6000 años los que va a estar la raza humana acá, y 1000 años más que será un periodo de gobierno en el que el mismo Hijo de Dios va a gobernar sobre esta tierra. A eso le llamamos nosotros el reino milenial. Entonces, si tú sumas 6000 años de la existencia de la raza humana, de la generación humana en esta tierra, más 1000 de un periodo de gobierno, una edad dorada donde el Señor Jesucristo va a reinar, tú sumas 6000 más 1000 da 7000. Esa suma es fácil de hacer. Y 7000 son las 7 palabras que están en el libro de Génesis capítulo 1 verso 1 en hebreo. Los judíos, su calendario no es el calendario solar que nosotros tenemos. El calendario que ellos tienen es el calendario lunar. Y para ellos, el tiempo en el que estamos viviendo no es 8 de octubre del año 2023. Si tú buscas en el calendario de ellos, vas a encontrar
que para ellos lo que han transcurrido desde el llamamiento de Abraham hasta el día de hoy son 5.784 años. 5.784 años. Ellos creen firmemente que cuando llegue el calendario a la cuenta de 6.000, viene inmediatamente el reino mesiánico, y que va a durar 1.000 años. Pues 6.000 que se cumplirán, y 1.000 años del reino del Mesías son 7. Las mismas 7 palabras que aparecen allí. Es increíble y es interesante que incluso en ese versículo, Génesis 1:1, hay dos expresiones que son intraducibles. La palabra número 4 que aparece allí y la palabra 6. La palabra número 4 y la palabra 6 son expresiones intraducibles. A ningún idioma se tradujo. ¿Cuál es? La palabra la compone la primera y la última letra del alefato hebreo. La primera letra del alefato hebreo es la Aleph y la última es la Tav. Tú lees esas dos letras y la palabra que se te conforma es la palabra et. La primera y la última. La Aleph y la Tav. En griego, esas dos letras equivalen a lo que nuestro Señor Jesucristo dijo: yo soy el alfa y la omega. Y efectivamente es así, porque alfa es la primera letra del abecedario griego y omega es la última. Ahora, como sabemos que el nuevo pacto fue escrito en griego, por eso es que aparece así. Pero Jesús no predicó en griego, Jesús predicó en su lengua, en hebreo. La misma lengua en la que le habló cuando se le apareció a Saulo de Tarso. Le habló en lengua hebrea. Jesús, cuando predicó, enseñó, lo hizo también en su lengua nativa. Así que cuando Jesús le estaba diciendo a Juan: yo soy el alfa y la omega, literalmente lo que le estaba diciendo era: yo soy la Aleph y la Tav. Yo soy la Aleph y la Tav. Ningún judío ortodoxo reconoce que Yeshua es el Mesías, ni mucho menos que Él es Dios, ni mucho menos que Él es el alfa y la omega, que Él es la Aleph y la Tav. Pero los judíos mesiánicos sí. Los judíos que reconocen que Jesús es el Mesías de Israel, es el Rey de todas las naciones, y que Él es Dios. De la misma manera que lo hizo uno de los discípulos del Maestro, nuestro Señor, Tomás, cuando el Señor se le manifestó, se le reveló resucitado. ¿Cuál fue la declaración que Tomás le hizo al Señor? Le dijo: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Los judíos mesiánicos creen lo mismo. ¿Y qué es lo que dice Señor mío, Dios mío? A nosotros literalmente eso no nos da mucho sentido, pero cuando tú lo dices en hebreo sí. Porque Tomás lo que le dijo al Señor fue: Adonai Elohai. Adonai Elohai, literalmente. Eso fue lo que le dijo. ¿Y eso qué significa? Señor mío, Dios mío. A su nombre. A su nombre. Ahora, increíblemente los judíos mesiánicos han interpretado que la cuarta letra de ese primer versículo, et, corresponde al tiempo en que el Señor hizo su primera aparición sobre esta tierra. Y si tú cuentas desde la primera hasta donde aparece la expresión et, que representa al Señor,
encontramos la primera Bereshit, la segunda Bará, la tercera Elohim, la cuarta Et. Es la cuarta. ¿A qué año correspondería entonces? Al año 4000. Y es lo que Husher dice. El obispo Husher dice: han transcurrido 4000 años desde Adán hasta Cristo. Ahí está la primera aparición. ¿Y la segunda cuándo será? Tú sigues leyendo el pasaje. Bereshit, Bará, Elohim, Et. Hashamayim sería la quinta, y la tercera es Vet. Es la misma expresión, Aleph Tav, pero con un prefijo. Se tradujo como I, y es escrita con el prefijo que lo conforma la letra número 6 del alefato hebreo, la letra Baf, la letra Baf, que se translitera como una B en nuestro idioma. Bet se tradujo como I, porque esa es la función de ese prefijo, esa es la función de esa letra: ser un gancho, una conjunción, algo que une dos cosas. En el caso de Génesis 1:1, ¿qué fue lo que unió? Cielos y tierra. Hermano, ¿usted me está siguiendo? ¿Usted está entendiendo lo que yo le estoy explicando? Dios le dé un entendimiento limpio, porque ya es tiempo de que usted deje de recibir tanta leche. Si usted sigue recibiendo leche, usted no va a crecer espiritualmente ni doctrinalmente. Dios le dé entendimiento. La segunda vez que aparece esa expresión es en el vocablo 6. Y si tú lo asocias con el número de años, ¿en qué año aparecería el Señor por segunda vez? En el sexto. En el sexto. En el sexto. Bereshit 1, Bará 2, Elohim 3, Et 4, Hashamayim 5, Vet 6. ¿En qué año aparecería por segunda vez? En el sexto año, en el sexto milenio. Ahora, ¿cuándo apareció la primera vez? En el año 4000, según el calendario hebreo. ¿Cuándo debería aparecer por segunda vez su Mesías, el que ellos esperan? ¿Cuándo? En el año 6000. Y si tú sumas 4000 que ya transcurrieron a la aparición del Señor y lo que va en este tiempo, quiere decir que estamos pasados. Estamos en el año 2023 de nuestra era cristiana. Hay un error allí de unos 4 años, 6 años. 2023 menos 6, ¿cuánto sería? 2017. 2017. ¿Sí? Estamos pasados 17 años. Por eso es que nosotros hemos estado predicando una y otra vez aquí que las señales para que el Señor aparezca ya están cumplidas. Que estamos viviendo tiempos de gracia. Tiempos de gracia. Los mismos años de gracia que Dios le dio a la generación de Noé cuando les dijo por medio de el profeta Noé que venía un diluvio. 120 años. Y el arca se cerró, pero no exactamente cuando terminaron los 120 años de la predicación de Noé. Dios dio unos días más de gracia. Porque es que desde el principio está dicho: Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero créeme que va a llegar un día en que esa gracia termine. Entonces volvemos. Estamos hablando de la primera dispensación, que es la dispensación de la inocencia. No sabemos cuánto tiempo duró realmente. Sí tenemos el dato de las otras, pero estamos hablando de la inocencia. Ahora, ¿quién fue el personaje principal de esa dispensación? De esa primera dispensación, ¿quién lo fue? Personaje principal, Adán. Adán fue el vocero de Dios, por así decirlo, el mensajero de Dios para toda esa generación. Adán.
Adán. Y Dios con Adán estableció unas reglas de juego, con Adán y toda esa generación. Dios con esa generación y específicamente con Adán hizo 2 pactos. ¿Cómo se llaman esos pactos? Pacto edénico y pacto adánico. Uno antes de la caída y otro después de la caída. Porque Dios, como estoy diciendo, Dios es un Dios fiel. Y aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Cuando nosotros hablamos de ese atributo de Dios, estamos hablándole en relación con el pacto. Cuando usted oiga decir que Dios es un Dios de pacto, el atributo que de inmediato a su corazón debe venir con respecto a su Dios, a nuestro Dios, es que Dios es un Dios fiel. Dios es un Dios fiel. ¿Cuántos creen eso, hermanos? Entonces hizo 2 pactos con Adán. Uno antes de la caída y uno después de la caída. A pesar de que Adán lo traspasó. En el libro del profeta Oseas, usted va a encontrar allá en el capítulo 6 que Adán traspasó el pacto. Adán lo traspasó. Pero a pesar de que Adán fracasó, no fue fiel al juramento, a las promesas, a las condiciones del pacto, Dios siguió siendo fiel y volvió e hizo otro pacto con Adán, aunque éste había caído. Ahora, esa dispensación termina con un juicio, y todas las dispensaciones terminan con un juicio. ¿Con qué juicio terminó la primera dispensación? Terminó con la expulsión del huerto del Edén. Dios lo expulsó del huerto del Edén. Dios juzgó el mal comportamiento de Adán, el pecado de Adán. ¿Y qué hizo Dios? Los expulsa del Edén. Y aún, mi amado hermano, en medio del juicio, la misericordia de Dios prevalece. Porque Dios no lo echa para castigarlo. Dios no lo echó del huerto para castigarlo, sino para evitar que Adán, en esa condición pecaminosa, Adán no solo muriera su cuerpo, como Dios lo había decretado. El día que comas del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, morirás. Sino que Adán muriera en condición de pecador, en condición espiritual, muriera eternamente. Por eso en medio del juicio triunfa la misericordia. ¿Y qué hace Dios? Lo echa del huerto para que Adán no comiera del fruto del árbol de la vida y Adán no hubiera podido alcanzar la salvación, la redención. Dios lo hace, y después que lo hace, Dios con él establece un nuevo pacto, otro. ¿Ve? Otro pacto, como dije, lo hace directo con Adán. El primero es llamado el pacto edénico, viviendo Adán en el jardín del Edén. Cae, Dios lo juzga, coloca unos querubines con espada de fuego en la entrada del huerto, del jardín, para impedir la entrada, el acceso de Adán a ese lugar, y que comiera del árbol de la vida y viviera eternamente en pecado. A su nombre, a su nombre. Vamos a la segunda dispensación. La conciencia. La conciencia, así se llama, dispensación de la conciencia. ¿Cuánto tiempo dura? 1656 años. Ese cálculo lo hizo el obispo Husher, el que les mencioné al principio. 1656 años. 1656 años. Ese cálculo lo hizo Husher, basado en lo que les expliqué al principio. ¿Quién es el personaje principal de esa dispensación? Set. Set, el tercer hijo
de Adán y Eva, porque el hijo mayor, Caín, mató al menor, a Abel. Y Dios levantó una generación de justos en Set. Y con Set Dios trató. Dios trató. Y esa generación, la generación que nace a partir de Set, es la generación piadosa. ¿Ve? Porque a partir de Caín se empezó a desarrollar una generación de impíos. Pero a partir de Set, una generación de piadosos que comenzaron a invocar el nombre de su Dios, del Dios de Adán, del Dios de Abel. ¿Qué pacto es el que se desarrolla allí? Pacto adámico. El pacto que Dios hizo con Adán se desarrolla con la generación de Set. Ese es el pacto que allí se desarrolla. Dios lo estableció con Adán, pero el tiempo del desarrollo de ese pacto se da es bajo la generación de Set. Entonces tenemos allí un pacto, ¿verdad? Continuamos. ¿Qué más se debe saber de esa dispensación? El juicio del diluvio. ¿Con qué juicio termina esa dispensación? Con el juicio del diluvio universal. Eso fue un juicio. Dios decidió acabar con toda la humanidad. Noé, séptimo desde Adán, era descendiente de Set. Noé, 7 generaciones desde Adán vivieron hasta el diluvio. Y solo una familia de un justo descendiente de Set fue salva y le creyó a Dios. Solo 8 personas. Ese número 8 es significativo. Lo vamos a ver más adelante. 8. Porque con esa generación de sobrevivientes, los hijos de Noé, Dios estableció sobre la tierra un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. 8 personas. Así que 8 tiene que ver mucho con esto. Un tiempo para iniciar de nuevo. Porque es que Dios, mi amado hermano, lo hemos enseñado, lo hemos predicado. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Fallaste, arrepiéntete, vuélvete a Dios y Dios te dará una nueva oportunidad para que le sea fiel. Eso es con respecto entonces a la segunda dispensación. Vamos a la tercera. Gobierno humano. Se llama la dispensación del gobierno humano. ¿Cuántos años dura? 427 años. 427 años. Reitero, ese cálculo no lo hice yo. Lo hizo un teólogo cristiano de la iglesia anglicana, James Husher. ¿De dónde lo sacó? Del cálculo que hizo con base en Génesis 1:1 y otros pasajes más de la escritura. Segundo, ¿qué aprendemos? ¿Quién es el personaje principal? Noé. Noé es el personaje principal de esta dispensación llamada la dispensación del gobierno humano. ¿Qué pactos hay aquí en este periodo gubernamental? ¿Qué pacto? Pacto con Noé. Un pacto con Noé. La Biblia nos enseña eso. Después del diluvio universal, las aguas descendieron, Noé y su familia salieron del arca, 8 personas en total. Y la palabra del Señor nos dice que Dios hizo un pacto con Noé, porque Noé le ofreció un sacrificio al Señor. Y el sacrificio fue grato. Dios, movido a misericordia, entonces se revela a su siervo Noé y hace con él otro pacto. Y le da una señal visible para que Noé recordara la fidelidad de Dios. ¿Cuál fue esa señal?
el arco iris. Todo ser humano que viera el arco iris allí en el cielo era un recordatorio de que Dios nunca jamás iba a volver a destruir la tierra por un diluvio de aguas. Y hasta el día de hoy ha sido así. Dios ha sido fiel. ¿Cuántos creen que Dios es fiel, hermanos? Y número 4, ¿con qué juicio termina esta dispensación? Confusión, Torre de Babel y dispersión. Este periodo de tiempo termina, esta dispensación termina con un juicio que Dios realiza allá en la llanura del Sinar, en la famosa torre, la torre de Babel. Un sigurat gigantesco que los hombres intentaron levantar en unidad, desobedeciendo a Dios, porque Dios les había dicho a ellos que se dispersaran y llenaran la tierra. ¿Qué hicieron ellos? Ellos no se dispersaron, ellos se congregaron en un lugar, la llanura del Sinar. Se congregaron allí y empezaron a construir una torre con el propósito de, si venía otro diluvio, tuvieran donde refugiarse. Ellos dijeron, para hacernos un nombre para la posteridad. Cuando Dios vio eso y vio que el hombre le había desobedecido, entonces el Señor descendió y confundió las lenguas de los que estaban allí y tuvieron que dispersarse por fuerza mayor. No se entendían. No se entendían, el idioma que hablaba uno no se entendía con el otro, así que se dispersaron en grupos étnicos y allí nacen las naciones de esta tierra. 70 grupos étnicos fueron los que conformaron desde el principio las naciones que existen en el día de hoy. Son 70. Interesante es que en una fiesta de tabernáculos, el pueblo de Dios tiene por mandamiento ofrecer 70 sacrificios. ¿Por qué cree usted que son 70? Uno para cada, o en favor de cada nación. Y todo eso viene desde los días de Noé. Todo esto viene desde los días de Noé. En el plan de Dios estábamos involucrados nosotros, los no judíos, los llamados gentiles. Todo eso lo estableció Dios en el pacto que hizo con Noé. Termina con este juicio: la confusión en Babel y la dispersión por todas partes de la tierra. Vamos a la siguiente dispensación. ¿Cómo se llama? La promesa. La promesa. Dispensación de la promesa. ¿Cuánto tiempo dura? 430 años. 430 años. 430 años. Pacto abrahámico. En esa dispensación Dios establece un pacto con Abraham, pero lo confirma con su descendencia. Abraham, ustedes recuerdan que tuvo un hijo, Isaac. Dios reconfirma el pacto con Isaac. Luego Isaac tiene otro hijo, Jacob, y reconfirma el pacto Dios con Jacob, porque Dios es fiel, mi hermano. Pero Abraham, al igual que todos los demás que habían hecho pactos con Dios, también falló. Y por eso Dios tuvo que hacer otro pacto. El personaje principal entonces de esta dispensación indudablemente es Abraham. Noé. Perdón, Abraham. Abraham es el personaje principal. ¿Y con qué juicio termina la dispensación de la promesa? ¿Con qué juicio termina? Servidumbre del pueblo en Egipto. Dios, cuando estableció el pacto con Abraham, el Señor le profetizó a Abraham que su descendencia iba a parar
allá en Egipto como esclavos. Iban a estar allí en servidumbre, y efectivamente. Ahora Dios levantó un libertador que lo sacó con mano fuerte, con brazo extendido, dice la palabra de Dios. Dios levantó a un varón llamado Moisés, y para sacar a su pueblo de allá de la esclavitud, Dios también juzgó al faraón de Egipto, y lo hizo por medio de 10 plagas. 10 plagas. El pueblo no salió por la buena voluntad del faraón, el pueblo salió por el poder de Dios, porque Dios envió juicio sobre faraón. Así termina esta cuarta dispensación. Termina con ese juicio, su pueblo allá en esclavitud, conforme se lo había dicho a Abraham. Dios se lo mostró. ¿Ve? En sueño Dios le mostró una visión en la que el pueblo, su descendencia, sus generaciones iban a parar allá en Egipto como esclavos. Continuamos con la quinta dispensación. quinta dispensación. La ley. Esa es llamada la dispensación de la ley. Dispensación de la ley. ¿Cuánto tiempo duró la dispensación de la ley? 1524 años. 1524 años. 16 siglos. ¿Quién es el personaje principal de esta dispensación? Moisés. Moisés. Moisés, siervo de Dios, libertador del pueblo de Dios. Moisés. ¿Con qué o qué pactos se dan durante este periodo de gobierno? 3 pactos. Se dan 3 pactos. Pacto mosaico. El pacto con Moisés, Pacto israelita. el pacto con el pueblo de Israel Y pacto davídico. y el pacto con el rey David. Todo esto se da en esta dispensación. 3 pactos. Pacto con Moisés, en los que Dios hace que su siervo suba allá al monte Sinaí y le entrega las 2 tablas con los 10 mandamientos. Esos 10 mandamientos son las estipulaciones de un pacto, y se llama así, pacto mosaico. Ese pacto también involucraba unos estatutos, mandamientos, ordenanzas y preceptos. 603 en total. Luego, esa generación que pactó con Dios falló, y Dios tiene que renovar nuevamente el pacto con el pueblo. Pero en esta ocasión no fue Moisés el garante, sino Josué. Y Josué, antes de que ellos entraran a la tierra de Canaán, tierra que le había sido dada por promesa a Abraham y a su descendencia, Josué nuevamente establece con el pueblo un pacto. El pueblo se compromete a obedecer al Señor, obedecer sus leyes, sus mandamientos, antes de entrar a la tierra de Canaán. Eso tú lo encuentras en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, 29 y 30. Ahí está el pacto con Israel. Ese es el segundo. Y después Dios establece un pacto con un hombre. Lo hace de una manera personal. Lo hace con el rey David. El rey David sería el progenitor de aquel que se sentara por siempre, eternamente, en el trono de gobierno de su pueblo Israel. El evangelista Mateo demostró por las escrituras, demostró que ese descendiente de la casa real de David era nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Por eso fue que a él se le llamó Hijo de David. A su nombre, a su nombre. Continuamos. ¿Con qué juicio termina esta dispensación? Jesús en la cruz del Calvario. Nuestro Señor es juzgado allí. ¿Por qué el Señor es juzgado? Si Él no fue el que falló. Sí, pero Él fue nuestro sustituto ahí en la cruz del Calvario. Y lo que Dios juzgó no fue a Jesús, sino el pecado que Jesús cargó sobre su cuerpo. ¿Entendido eso, hermanos?
Dios no juzgó a Jesús. Jesús era perfecto. Jesús vivió una vida de rectitud, de santidad, de obediencia total. Pero Dios juzgó en Jesús el pecado que Él cargó sobre su cuerpo. En el juicio del Calvario, Jesús recibió toda la ira de Dios sobre su cuerpo y lo hizo como nuestro sustituto. Jesús es el segundo set. ¿Por qué digo que Jesús es el segundo set? Set, estamos hablando del tercer hijo de Adán. Porque el nombre Set significa sustituto. El nombre Set significa sustituto. Jesús es el segundo Set. Porque Set, recuerden ustedes que reemplazó al justo que había muerto, a Abel. Así el Señor nos sustituye a nosotros cargando nuestro pecado en la cruz, y por eso Dios lo juzga. Isaías 53 dice: mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos heridos, fuimos curados. Él recibe la herida, él recibe el juicio, y nosotros recibimos la sanidad, la libertad, la liberación. A su nombre. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor, hermanos? ¡Aleluya! Termina entonces la dispensación de la ley con ese juicio ahí en el Calvario. Viene la sexta dispensación. ¿Cómo se llama? La gracia. La gracia. San Pablo dice que estamos viviendo bajo la gracia. Capítulo 6, verso 14 del libro de los Romanos. Jesús también dice literalmente que Él vino a traernos la gracia. No era que no había gracia. Si no hubiera habido gracia, Dios no hubiera dado una nueva revelación al final de cada dispensación. Dios no hubiera hecho más pactos. Listo, el hombre fracasó, el hombre pecó, fallaron, y ustedes lo que tienen ahora es juicio. No, siempre ha habido gracia. El asunto es que con Jesús vino la plenitud de la gracia. La plenitud de la gracia. Pablo lo dice con estas palabras: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Dónde abundó el pecado? En nuestra generación. Por eso a nuestra generación se le ha dado la dispensación probablemente que más tiempo lleva ya de duración. La gracia de Dios es grande, muy grande. La gracia de Dios es suficiente. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva ya esta dispensación de gracia? Ya llevamos 2023 años. ¿Por qué sabemos eso? Porque Jesús lo dijo clarito. Juan capítulo 1. La ley vino mediante Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versos 17 y 18. Ahí está. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 6:14: no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo dice también a la comunidad de los Gálatas, allá en el capítulo 4, el verso 4: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para libertar a los que estaban en esclavitud bajo la ley. Él nos trajo la gracia para libertad. Llevamos 2023 años de gracia, pero esta gracia va a llegar a su punto final. Va a terminar. Esta gracia no es eterna, va a terminar. Y especialmente gracia con nosotros, los gentiles, va a terminar. Pablo el apóstol dice cuándo va a terminar la gracia: cuando entre lo que se llama la plenitud de los gentiles. Cuando los tiempos aún de los gentiles, del gobierno de los gentiles sobre su pueblo Israel, termine. Ahí va a terminar la gracia. Cuando se completen los salvados entre los paganos de toda la tierra, entre los impíos de toda la tierra, allí va a terminar.
Son tiempos maravillosos los que estamos viviendo, tiempos de gracia, pero van a llegar a un fin. ¿Qué pacto se da aquí durante el tiempo de la gracia? ¿Qué pacto se da? ¿Qué pacto es el que se da en este tiempo de gracia? El nuevo pacto. El nuevo pacto. ¿Y quién lo sella? Jesús de Nazaret. Nuestro Señor es el que selló ese nuevo pacto. ¿Y cuándo lo hizo? Allá la noche en que fue entregado y celebró con sus discípulos la última cena. Él tomó la copa en medio de la cena pascual y dijo con claridad: esta copa. Él no dijo este vino. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto. Ese pacto ya estaba profetizado por el profeta Jeremías en el capítulo 31. Ahí tú lo puedes leer. Es un pacto nuevo, renovado. Es la renovación en realidad del pacto abrahámico. ¿Y con quién lo hace? Literalmente dice el profeta Jeremías que era con la casa de Israel y la casa de Judá. Es decir, era con el pueblo de Israel. Ajá, y entonces ¿dónde estamos nosotros? Lo que sucede es que usted y yo somos descendientes espirituales de Abraham. Y a Abraham le fue prometida la bendición no solamente para él y su descendencia natural, sino también para su descendencia espiritual. Así que si tú eres hijo de Abraham, eres hijo de la fe. Y si eres hijo de la fe, eres hijo de Cristo. Y si eres hijo de Cristo, eres hijo de Dios. Y eres coheredero de todas las promesas del pacto. El nuevo pacto lo sella él con su sangre, sellando su vida ahí en martirio, en sacrificio, en una cruz. Entonces el pacto que está operando en este tiempo es el nuevo pacto. Y está basado en la gracia del Señor. Es un regalo. No es con la iglesia, te aclaro. Ese nuevo pacto no es con la iglesia como institución, como cuerpo. Es con el que es creyente en Yeshua. El que es creyente en Jesucristo. El hecho de que tú pertenezcas a una iglesia no te da derecho a ser beneficiario de las promesas de ese nuevo pacto. Y entonces, ¿qué es lo que te da a ti derecho? El hecho de que tú seas un creyente en el Señor Jesucristo. En el Salmo 25, el verso 14, nos enseña el salmista. Salmo 25, 14 nos dice que la comunión íntima del Señor es con los que le temen. Y dice: y a ellos les revelará su pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. A su nombre. A su nombre. ¿Y con qué juicio terminará? La gran tribulación que comienza después del arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuándo comenzará la gran tribulación? Después del arrebatamiento de la iglesia. Y se darán entonces los juicios de Dios sobre esta tierra de una manera inclemente. Juicios que están profetizados allá en la profecía de Daniel capítulo 9, versos 24 al 27. Juicios que están profetizados en el discurso escatológico del Señor en Mateo 24 y 25. Marcos capítulo 14. Lucas capítulo 21. Ahí están. La descripción de ese tiempo de gran tribulación. Y con ese juicio termina la sexta dispensación. Viene ahora entonces la número 7. ¿Cómo se llama esa dispensación? El reino. La dispensación del reino, la dispensación milenial. La dispensación del reino milenial. ¿Cuánto tiempo va a durar? 1000 La años. misma escritura lo especifica, dice 1000 años, por lo menos 1000 años. ¿Quién será el personaje principal? Jesús y el Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesús y el Espíritu Santo. Porque en este tiempo se va a dar la restauración de todas las cosas. Y esa restauración
no solo será física, sino también espiritual. Una restauración espiritual. Ahora, ¿qué pactos? ¿Qué pacto se da aquí en el reino milenial? Se consuman todos los pactos. Todos los pactos, todas las promesas hechas por Dios en los pactos se van a consumar ahí, se van a dar allí. Por eso realmente el reino milenial es una edad dorada, es una época maravillosa. Un reinado de justicia y de paz, en donde el Señor cogobernará con nosotros y con su pueblo Israel. A su nombre. ¿Y con qué juicio termina? La batalla de Gog y Magog. La batalla de Gog y Magog. Y juicio del gran trono blanco. Y el juicio final, el juicio del gran trono blanco. La batalla de Gog y Magog se va a dar aquí, en esta tierra, al final del reino milenial. No confunda esa batalla con la batalla de Armagedón. La batalla de Armagedón se da al final de la gran tribulación. Pero la batalla de Gog y Magog se va a dar al final del reino milenial. Con ese juicio y el juicio del gran trono blanco, que será un juicio que se dará en el cielo, termina entonces esta séptima dispensación. Vamos a concluir. El octavo día de la fiesta de los tabernáculos es la apertura a los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué es entonces el octavo día? ¿Qué representa esta celebración que estamos haciendo aquí hoy? ¿Qué representa? Proféticamente, ¿qué es lo que representa? Vuelva y léalo porque no le pusieron nada de atención a esto. El octavo día de la fiesta de los tabernáculos es la apertura a los cielos nuevos y la tierra nueva. Apertura de cielos nuevos y tierra nueva. Esto es lo que representa espiritualmente esta celebración del octavo día de la fiesta de tabernáculos. Continuamos. Antes de que el Señor establezca su reino eterno, se darán los siguientes eventos. Finaliza la batalla de Gog y Magog. Mira, ya te lo dije. Finaliza la batalla de Gog y Magog. ¿Qué otro evento se va a dar? Se dará la segunda resurrección. La segunda resurrección. La de los muertos. Es decir, aquellos que fueron impíos. Los impíos también resucitarán. ¿Pero cuándo? Después del reino milenial. Van a resucitar los impíos con cuerpos corruptibles. Cuerpos corruptibles resucitarán y serán juzgados en cuerpo y alma, resucitados en el juicio del gran trono blanco. La sentencia que ellos escucharán es que serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Continuamos. ¿Qué otro evento se va a dar? Se realizará el juicio final. Juicio final. En el que será juzgado Satán, los ángeles caídos y los impíos de todos los tiempos. Ahí está. Juicio del gran trono blanco. Ese es el juicio final. Ya sabes quiénes van a ser juzgados allí. La muerte y el Hades serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. La muerte, ese espíritu que hoy nos corta la existencia aquí sobre la faz de la tierra. La existencia del cuerpo mortal. Ese espíritu será vencido y finalmente será lanzado al lago que arde con fuego y azufre junto con el Hades, que es el lugar en donde van ahora los impíos. Los impíos no van al infierno ahora. Cuando un impío muere sin salvación, no va al infierno, va al Hades. Y el Hades va a haber un tiempo en que será lanzado en el lago con fuego y azufre. ¿Cuándo? Cuando el Señor realice el juicio del gran trono blanco. Continuamos. La nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios. Este es otro evento que se va a dar. La nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, va a descender del cielo a la tierra. ¿Y qué más se va a dar?
Y finalmente Dios creará un universo nuevo y eterno. Cielos nuevos y tierra nueva. Amén. Así que este octavo día representa la entrada a esos cielos nuevos y a esa tierra nueva. A su nombre, a su nombre. Repítale lo último. ¿Qué es lo que finalmente se va a dar? La nueva Jerusalén descenderá del cielo de Dios. Y finalmente Dios creará un universo nuevo y eterno. Cuando esa ciudad descienda, va a descender no sobre esta tierra corrupta, que también va a ser deshecha, el fuego la consumirá. Todos los elementos ardiendo, dice el apóstol Pedro, serán deshechos. Dios creará así, en un fiat lux, en un momento, en un instante. Dios creará a partir de los elementos que existen. Dios creará un nuevo universo. Los profetas, el apóstol Juan le llamó a ese nuevo universo cielos nuevos y tierra nueva. Allí ya no existirá más el tiempo cronológico como usted lo conoce. Ya no existirá más. ¿Por qué? Porque estaremos en la eternidad. Para que esta tierra reciba la ciudad de Dios que viene del tercer cielo, lo que tiene que ocurrir es que Dios transforme esto y entonces el tercer cielo, que es eterno, venga acá y se establezca. No somos nosotros los que vamos a llegar allá al tercer cielo. Allí lo haremos, pero cuando ocurra el arrebatamiento. Es el cielo, es la eternidad, el tercer cielo de Dios el que va a descender. Pero para que esto pueda darse, tiene que darse una recreación, una nueva creación. ¿Cómo comienza el primer libro de la Biblia? Con una creación. ¿Y cómo termina la Biblia? Con una nueva creación. A su nombre, a su nombre. Por eso el número 8 significa lo que significa. Un tiempo de un nuevo inicio, un nuevo comienzo. ¿Ve? Un nuevo orden universal, un nuevo orden cósmico, un nuevo modelo de gobierno. El reino, como dije, no durará solo 1000 años. 1000 años es la introducción. El reino será eterno. Lea eso allá en la profecía de Daniel capítulo 7 verso 25. Y con esto vamos a dar gracias al Señor por lo que hemos podido compartir. Espero que esto le haya sido de edificación y de que esto realmente aliente su fe y su esperanza en el Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra. A ti te damos toda la honra, la gloria y la alabanza, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres fiel. Tu misericordia, Señor, es para siempre. Nuevas son cada mañana tus misericordias y tu fidelidad, Señor, sobre nuestras vidas. Afirma nuestros corazones, afirma nuestros pasos, afirma tu palabra en cada uno de nosotros, Señor, para que nosotros, por muy torpes que seamos, no nos extraviemos. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria. El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.